Qué bueno poder reunirnos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a estar viendo una de las historias más impactantes de la Biblia, donde vamos a ver al Dios de maravillas. Solamente vamos a estar considerando el capítulo 10 de este libro de Éxodo, y todas estas maravillas de Dios se vienen mostrando desde el principio de este libro, específicamente desde el capítulo 3 en adelante, cuando Dios llama a Moisés y le da una importante tarea, y es de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces estamos en este capítulo 10 viendo ya la octava plaga que Dios había enviado a la tierra de Egipto, buscando, y solamente el propósito era, o uno de ellos, porque hay otros propósitos involucrados ahí, pero el propósito principal era que el rey de Egipto, Faraón, dejara en su voluntad salir al pueblo de Israel de esa tierra en la cual ellos ya eran esclavos, que comenzaron siendo bienvenidos, se podrá decir así, eran bienvenidos en la tierra, pero cambia un faraón, entonces la historia cambia, y lo que era de bienestar para ellos se convirtió en cadenas. Y se parece mucho, ¿no?, a lo que el mundo nos ofrece, ¿no? No solamente a los que son creyentes, sino también a los no creyentes. Siempre se dice el dicho de que primero se nos regala, pero después se nos cobra. Incluso los que caen en los vicios, ¿no?, en las drogas o cualquier otro vicio, siempre se comienza jugando, o siempre se inicia que se nos regala, pero después se nos pasa la factura. Siempre en el mundo es así. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 10 y leemos desde el verso 1 al 11 para poder considerar algunos detalles de este Dios de maravillas que vemos expresado en esta sección de la palabra de Dios. Dice así, versículo 1, Éxodo 10. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Seguimos, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová.
Terminamos versos 10 y 11. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Que el Señor añada bendición a su palabra a nuestros corazones. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, Dios de maravillas, delante de tu presencia, con el propósito de alabar tu nombre y con el propósito de escuchar tu palabra. Señor, bendícenos, oriéntanos, habla a nuestros corazones y suple la necesidad que hay en el mismo conforme a tu propósito, a tu plan y a tu voluntad. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Dios de maravillas. Aquí vemos esta parte y decíamos al principio que estábamos a la altura de la 8ª plaga. Dios tuvo que enviar en total 10 plagas sobre Egipto para que Faraón, su voluntad, fuese quebrantada y permitiera que el pueblo de Dios, Israel, saliera de Egipto. Primero había convertido el agua en sangre, fue la primera plaga, donde los magos también de Faraón intentaron imitar esta maravilla. Después vino la plaga de las ranas, que se llenó toda la tierra de ranas. Yo no sé si usted ha visto las ranas, imagino que sí, incluso hay gente que se las come. A mí me intentaron invitar a comer ranas en el sur, cuando estábamos allá. Y menos mal que cuando fuimos al lugar, mi cuñado, el mayor, el hermano mayor de Gaby, decía: tú verás esas ranas, te van a gustar. Nunca en mi vida he comido ranas. Menos mal que no había cuando fuimos, porque de seguro, como es tan persuasivo él, un muchacho ya tiene más de 50, 51, cumplió reciente, un hermano muy persuasivo y muy carismático, de seguro que me iba a seducir para comerla, pero menos mal que no había. Pero la tierra se llenó de ranas. Después vienen los piojos también, la 3ª plaga. Luego vienen las moscas, se llena todo de moscas. A veces en la casa hay 1, 2, 3, 4 moscas y uno está vuelto loco con esas moscas. Imagínese usted que se llene todo de moscas, con todo lo dañino, ¿no?, que es este insecto. Luego viene una peste que cae sobre todo el ganado, las ovejas, los caballos, y todo esto, todas estas pestes, para que haya una distinción y Egipto se pueda dar cuenta de que Dios es Dios. Todo esto acontecía solo del lado de los egipcios. Pero la tierra de Israel, que estaban del lado de Gosén, estaban sin ninguna de estas plagas. Dios protegiendo a los suyos. No es distinto en el día de hoy. Dios protege a los suyos. La plaga número 6, úlceras. El cuerpo lleno, ¿no?, de esa incomodidad. Después de ver todo lo demás, llegamos a las úlceras. Luego la 7ª, cae fuego y granizo del cielo. Siempre Dios preservando a su pueblo y cayendo este castigo, estas maravillas sobre Egipto. La 8ª plaga es esta, capítulo 10, las langostas, que no son, como digo a veces, no es la que usted se come, que va a un restaurante y que hay que pagar cierta cantidad para usted degustarla. No son esas. Son las que nosotros le llamamos esperanza. Esa verde, que usted ve que tiene como en la boca así esos ganchos y destruyen todo, acaban con todo. Usted la ve muy inofensiva todo, pero también hace daño. Ya después, más adelante, iba a venir unas tinieblas sobre la tierra que ni se podía ver, 3 días de tinieblas, que no se podía ver ni siquiera el rostro del compañero. Imagínese usted lo terrible.
Y ya luego al final venía la muerte de los primogénitos, donde ya finalmente Faraón tenía que sucumbir delante del Dios soberano y altísimo, que hace en la tierra y hace en su creación conforme a su voluntad. Aquí vemos entonces cómo entra Moisés delante de la presencia de Faraón. Ahora, lo primero que vemos es un corazón endurecido. No solamente a la altura de esta octava plaga, sino desde un principio. Ahora, lo que llama la atención es que dice, entra a la presencia de Faraón, está hablando Dios con Moisés, y le dice, porque yo he endurecido su corazón. Dios había endurecido el corazón de Faraón, pero no solamente el de Faraón, mire más adelante, y el de sus siervos. Ahora, hay que verlo con la perspectiva. Uno puede leer y dice, Dios lo endureció. Pero ¿qué era lo que provocaba que el corazón de Faraón se endureciera? Lo que provocaba que el corazón de Faraón se endureciera era que el pueblo estaba siendo esclavo. Él quería que el pueblo se quedara. Dios enviaba maravillas para que él se quebrantara, pero esas maravillas, en vez de quebrantarlo, lo endurecían. Ahora, ¿quién era el culpable de que el corazón se haya endurecido? ¿Dios o Faraón? Pero dice que Dios lo endureció. Si usted dice, bueno, Dios lo endureció, pero el detalle es que Faraón, el propósito de Dios era que él se quebrantara desde el principio, pero él no lo hizo. Él era el responsable, y lo felicito por su respuesta, Faraón era el responsable de ablandar su corazón, pero él en vez de quebrantarlo, lo endurecía. Es lo mismo que en ocasiones nosotros usamos el ejemplo de la mantequilla y el lodo. Ambos, si usted lo expone al sol, lo saca ahí a la calle y pone un poquito de tierra mezclado ahí, lo pone en el sol, lo pone ahí en la tabia, en la calle, y pone una barra de mantequilla, ambos son expuestos a la misma situación, pero cada uno toma una composición diferente. La mantequilla, cuando usted va al rato, ¿qué le va a pasar? Se va a derretir. Pero el lodo, el barro, cuando usted va al rato, ¿qué le va a pasar? Se va a endurecer. Ahora, ¿cuál es el responsable? ¿El sol? No. Cada uno está expuesto a la maravilla. Cada uno decide si se endurece o se quebranta. Y eso mismo pasa con el ser humano. Dios está esperando que el hombre se quiebre delante de él, no que se endurezca. No es el deseo de Dios, porque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero algunos entonces sí deciden quebrantarse, pero otros en su defecto deciden endurecerse. ¿De quién entonces es la responsabilidad? Si vamos al rango de la eternidad, ¿quién es el responsable de que una persona vaya al cielo o vaya al infierno? ¿Dios o el hombre? Nosotros decidimos, es el hombre. Aun cuando Dios ya sabe, ¿y quiénes seríamos nosotros para cuestionar esa realidad? Aun cuando Dios ya sabe quién irá al cielo y quién no irá al cielo, cada uno es responsable por tomar la decisión sabia y que más le conviene a su situación eternal. Dios hace la misma obra para cada uno. Incluso el mismo Cristo murió por todos. El mismo mensaje llega a todos. Ahora, algunos se endurecen, otros se quebrantan. Mi pregunta en esta mañana, comenzando. ¿Cuál es la composición de su corazón? ¿Como el barro? ¿Como la mantequilla? Expuesto a la maravilla de Dios, expuesto a la realidad de Dios, con todos sus atributos, con todo su poder, con toda su esplendor, con toda su soberanía.
¿Es usted como el barro o es usted como la mantequilla? Este hombre, Faraón, decidió voluntariamente endurecer su corazón. No solamente él como responsable de la nación, sino también sus súbditos, sus siervos. Y Dios, mostrando sus señales, al final del versículo 1 dice que el efecto del endurecimiento del corazón de Faraón, si desde un principio él se hubiese quebrantado delante de Dios con la primera maravilla, con la primera señal, con la primera plaga, inmediatamente terminaba ahí la situación. Tuvo que esperar hasta la 10ª, aún incluso ver a su hijo morir, su primogénito. Ahora, ¿qué está usted, mi amigo, que aún está luchando con Dios? ¿Qué está usted dispuesto a aún perder para que al final se quebrante delante de Dios? Este hombre no tuvo escapatoria, al final tuvo que rendirse, pero tuvo que pasar por 10 plagas, el pueblo, la ciudad, todo Egipto destruido, todo perdido. ¿Cuántas cosas más tiene que perder usted para que se pueda rendir a los pies del Señor? Dios iba a mostrar sus maravillas, sus señales. Ese era un primer propósito, pues dice, para mostrar entre ellos estas mis señales. Era la 8ª señal. Ahora lo siguiente que dice es que todo esto Moisés, todo esto Aarón, todo esto pueblo de Israel, acontece para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, para que les cuentes mis señales que hice entre ellos, y para que no solamente ustedes sepan, sino que también su descendencia sepa quién soy yo. El nombre sublime y el primer nombre con el cual Dios se identificó, Éxodo capítulo 3, usted conoce la historia, si no lo puede abrir ahí en un momento. El nombre con el cual Dios se identificó con Moisés, cuando Moisés le dice, y si me preguntan qué Dios me envía, dime un nombre, porque es que estamos acostumbrados a que los dioses se les pongan nombres. Los egipcios tenían sus dioses, cada uno tenía su nombre, y a través de la historia los hombres adoraban dioses y tenían un nombre, y Dios no quería identificarse con un nombre, porque Él es el que es, Él es Dios. No me puedes comparar con nada ni con nadie, yo soy el que soy, así se presentó. Si te preguntan, dile, el yo soy te envió, yo soy el que soy. Ese es el Dios, ese es el Dios que nosotros no podemos describir. Y que en ocasiones suelo decir que si nosotros pudiéramos explicar todo lo que tiene que ver con Dios, pues Él dejara de ser Dios. Dejara de ser el Dios sobre todas las cosas. Que usted y yo, como seres creados y seres tan limitados, no podemos entender toda la magnitud de Dios. Porque Él no tiene comparación. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de contarle a nuestros hijos y cuando vengan los nietos de ese Dios que aunque quizás ellos siendo pequeños no entenderán el todo, y aún usted y yo no entendemos el todo, pero que conozcan a ese Dios de manera intelectual, pero también a ese Dios de manera experimental. De lo que conozco al leer de Dios, pero de lo que conozco al vivir con Dios. Dios le decía algo a Moisés y a Aarón, y de lo teórico pasaba a lo práctico.
tú vas a hacer así, esa va a acontecer así, esa, y así sucedía. Porque Dios es práctico. Y la responsabilidad es pasar toda esa información y toda esa experiencia de vida a esa generación que viene. Algo que hemos perdido nosotros con el avance de los tiempos y con la responsabilidad, y como dice en ocasiones nuestro hermano Armando, qué rápido que se va el tiempo, ¿eh? El tiempo está yendo muy rápido. Y así a medida que va pasando el tiempo y uno tiene tanta responsabilidad, algo que uno ha ido perdiendo es el agotar tiempo, otra vez repito la palabra, para hablar con hermanos que han tenido experiencia con el Señor y aprender de sus vidas. Saber de su testimonio, cómo ha sido su experiencia con Dios, eso fortalece nuestra fe. En YouTube, por ejemplo, está la entrevista que se hizo aquí de nuestro hermano don Pablo Clase. Aprender de su historia de vida. Ahora está el tema del COVID, uno puede quizá visitar tanto, aunque uno ha ido aflojando un poco, ¿no? Pero visitar al hermano, pongo el ejemplo de nuestro hermano don Pablo, pero visitar hermanos de años en el Señor, y uno sentarse a escucharlo, porque por eso Dios nos dio una boca y dos oídos, ¿no? Para que oigamos más de lo que hablamos, para que podamos escuchar y aprender de esa historia de vida, que ciertamente no es la palabra de Dios que estamos leyendo, pero son hermanos que nos van a abrir la palabra de Dios y que nos van a hablar del Dios de la palabra. Y eso fortalece nuestra fe, va alimentando nuestra alma y nos va ayudando en este andar de nuestra vida cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con un hermano así? Me hago esa pregunta para mí también, porque los días van tan rápidos y uno quisiera hacer cosas y solo nos queda el lamentarnos. Quise hacer esto, no pude. Pero sabe, todavía los días tienen 24 horas. No le han quitado minutos, segundos, horas, sigue siendo igual todavía. El propósito de todo esto era que ellos supieran que yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. Y ese Dios se va a dar a conocer en nuestras vidas de manera intelectual y también de manera práctica. Dios no desea una religión, Dios desea una relación. Ya hace un tiempo habíamos hablado de eso y vuelvo y lo recalco, hermano. Es una relación, experiencia con Dios, el vivir con Dios. El usted saber que si usted pudo tener esto, lo agarro porque lo tengo ahí a la mano, usted decir, Señor, gracias porque tú me diste esto. Te puedo ver ahora en esto, Señor. Te lo pedí y tú me lo diste. Y eso es experiencia de vida. No porque lo logré, porque lo hice, porque reconocer que Dios está en medio siempre. Que si recibí esto, Señor, lo estaba pidiendo y tú me lo diste. Le puedo decir que se disfruta más. Se disfruta más. Porque me llega a la mente así solamente para decírselo. Nosotros hace poco vinimos de Argentina y lo que implica todo un viaje como ese es solamente decir, Señor, porque uno viene orando tanto tiempo por eso y llega el momento en el cual Dios abre tantos mares rojos que tú dices, Señor, eres tú lo has hecho, y ver cada detalle
Y tú lo disfrutas más porque te humilla y tú dices, Señor, no lo merezco y te doy gracias y glorifico tu nombre. Y así lo puedo compartir a otros para que otros puedan glorificar a Dios junto conmigo. A distinto cuando digo, bueno, voy a hacer un plan de 5 años, voy a ahorrar tanto por mes, al final lo logré y como que me siento satisfecho conmigo mismo solamente, pero ahí muere. Pero cuando Dios está ahí, eso se mantiene aún con el tiempo, porque cada vez que te humillas delante de Dios reconoces que Dios ha sido bueno. Y ese Dios se quiere dar a conocer en tu vida y en la mía, de diferentes maneras. No le ponga límite a Dios. No lo estructure a Dios. Déjelo obrar libremente en su vida. A veces pensamos que Dios viene de una forma y actúa al final de otra, porque ese es el gran yo soy. No tiene comparación. Y ese Dios sin comparación estaba obrando en el pueblo y estaba obrando en los enemigos en Egipto. Ahora, dése cuenta que esas maravillas, así como usamos el ejemplo del sol, esas maravillas que estaban endureciendo el corazón de los egipcios, estaba fortaleciendo y levantando el corazón y la fe de los israelitas. La misma situación, cada plaga que los israelitas veían era como frotando las manos diciendo, ya se acerca ya estamos casi listos para irnos, ya nos vamos de aquí. Pero por el caso contrario allá decían, pero ¿hasta cuándo? Y pasamos a la segunda parte, pero ¿hasta cuándo vamos a estar viviendo esta situación? ¿Cuándo vamos a salir de esto? Son 2 preguntas, mire conmigo que están ahí, versículo 3 y versículo 7. Aquí hay 2 preguntas que traen también consecuencias. Mientras los israelitas eran fortalecidos por las maravillas, los egipcios se estaban volviendo locos y se estaban endureciendo con las mismas maravillas, la misma situación, la misma realidad. Versículo 3, vienen entonces Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así. Aquí está hablando Dios con Faraón. Hay una pregunta que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Esa es una pregunta dura, ¿eh? Dios le está diciendo a este rey, en todo su esplendor, con toda su majestad, ¿cuándo va a ser el día que te vas a humillar? Porque yo sé que tarde o temprano lo vas a hacer. Aunque después vas a perseguir al pueblo, te vas a echar para atrás, va a ser una fantasía, va a ser una pantalla. ¿Cuándo es que te vas a humillar? El Rey de Reyes le habla a uno de los reyes del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será ese día? Ahora mire la comparación de la otra pregunta, que esta pregunta la hacen entonces los siervos a Faraón, versículo 7. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Distinguido rey, este hombre Moisés, pero ya está bueno. ¿Cuándo es que se va a acabar esta situación? No te das cuenta, dice más adelante, que ya no queda nada. Por la dureza de tu corazón ya no queda nada. Todo se ha acabado. Aún faltaba lo peor, tenía que morir su primogénito. Y la pregunta para ti, mi amigo, en esta mañana, otra vez, una vez más. No solamente pensar cómo está tu corazón, si está endurecido o si ya se está ablandando.
Dios te pregunta en esta mañana, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será ese día que te vas a humillar delante de mí? ¿Cuándo será ese día que te vas a quebrantar delante de mí? Sucede a veces que uno se guarda el dolor en el corazón y no lo externa. Y es como un volcán, que usted va guardando ese sentimiento, ese dolor, y va guardando, y va guardando, y va guardando, y llega el momento que usted se quiebra, se quebranta y sale todo. Sale todo lo que hay en el corazón. Y a veces uno ha visto personas llorar tan mente, y es por guardar todo eso con el tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo usted va a vivir sin humillarse delante de Dios? ¿Acaso no se ha dado cuenta que su pecado está siendo un lazo para su vida? Que vivir lejos de Dios, en vez de traerle bienestar, le está arruinando. Está destruyendo su interior, pero también está destruyendo su entorno. Eso provoca el endurecimiento del corazón. Porque es que cuando uno se sincera delante de Dios y viene delante de Dios, se rinde delante de Dios, vuelca sus sentimientos delante de Dios, entonces Dios se va a glorificar en su vida. Estos hombres ya estaban cansados. ¿No te das cuenta que ya todo Egipto está destruido? No hay más nada. Ya no hay más nada que hacer. Ya no hay más nada que buscar. Ahora vienen a las langostas y van a destruir todo. ¿Por qué estos hombres seguían endurecidos? Es la pregunta. Aun cuando algunos querían sí ya ceder, pero el jefe de todos no quería ceder, que era el que al final tenía que tomar la decisión. Ahora, la última parte de esta porción concluye con lo que yo le llamo una negociación. Versículos del 8 al 11. Negociación porque ya Faraón sabía el requerimiento de Moisés, de Aarón, del pueblo. Moisés claramente le dijo desde un principio: Dios quiere que tú dejes ir a mi pueblo, que vayamos al desierto, camino de 3 días, que ofrezcamos sacrificios a Dios, que adoremos a Dios, y nos vamos a ir todos de aquí. Ahora él le hace una pregunta al final del versículo 8. ¿Quiénes son los que han de ir? Ya lo sabía quiénes son los que han de ir. Pero vamos a entrar en negocio tú y yo. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y Moisés le dice lo mismo: hemos de ir nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas. Y vamos a hacer fiesta solemne a Dios, vamos a adorar a nuestro Dios. Entonces Faraón dice: ajá, sí, está bien, que vaya Dios con ustedes. De forma irónica. ¿Y cómo entonces, versículo 10, los voy a dejar ir a todos ustedes con sus hijos? ¿No se dan cuenta que el mal está con ustedes? Vayan los varones, solamente los varones, y sirvan a Dios. No van a ir los niños, no van a ir los viejos, se van a quedar las vacas, todos. Los varones, si ustedes quieren, váyanse. Ahora, Moisés y uno no podría pensar: pero está bien, quizá el negocio, total, quizá podían volver después y buscarlos. Pero no, eso no era lo que Dios había dicho. Hermano, con la voluntad de Dios no hay negociación.
Es más importante obedecer que el sacrificio. Es más importante obedecer al completo que obedecer a medias. Algunos ejemplos de obedecer a medias para terminar en esta mañana. ¿Se acuerdan algunos ejemplos de obedecer a medias en la Biblia? Saúl, el primero que me llega a la cabeza. Se le dice que espere a Samuel para ofrecer el sacrificio. No lo ve llegar, se adelanta. Se le dice que tenía que eliminar todo lo de los enemigos y él guarda lo mejor. Y cuando se le confronta, sí, lo guardamos para Dios. ¿Se acuerda de aquel profeta que se encuentra con el viejo profeta? Al que se le había dicho, no vuelvas por el camino por el cual fuiste. Y llega este viejo profeta medio falso y le dice, Dios ha hablado conmigo, vuélvete a mi casa. No, Dios me dijo tal cosa, sí, pero él se me apareció y volvió, y cuando salió un león lo devoró. Con Dios no se juega. Entonces, con Dios no hay negociación. Si Dios le dice a usted, jovencita, jovencito, con un no creyente no. Es no. Ahora, si te dice con un creyente sí, es sí. Por poner un ejemplo práctico. Entonces, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Nos conviene a nosotros obedecerla tal cual como está. Por eso es que la forma correcta de interpretar la Biblia es interpretarla de manera literal. Interpretarla de manera literal. Porque si nos ponemos a imaginar, usted tiene una interpretación, usted piensa, no, pero yo pienso que puede ser así. Porque a mí me parece que mejor es así. No es de pareceres, es de realidades. Si está expresado en su palabra de una manera, nos conviene siempre hacerlo de esa manera. Dios había dicho, todos se irán. Al final es así, y fue así. Faltaban 2 plagas más. Le convino al pueblo esperar y no negociar. ¿Hay algo en lo que usted está pensando en negociar sobre la voluntad de Dios para su vida? Y para usted, mi amigo, finalizando, si está lejos del Señor, si está tratando de encontrarse con Dios, Dios le pregunta en esta mañana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no has de quebrantarte delante de mí? Usted tiene esa respuesta y Dios también. Búsquela en el interior de su corazón. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios de maravillas, un Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso. Todas las cualidades son tuyas, oh Dios. Dios sublime y de amor, de misericordia, de gracia, de perdón. Padre, gracias porque tenemos tu palabra para poder conocerte. Tenemos tu obrar en nuestras vidas para conocerte. Queremos conocer más de ti siempre, cada día, Señor. No quedarnos con que ya es suficiente, sino cada día, Señor, conocer más de ti. Bendice a cada hermano, Dios, aquí presente, a aquellos que nos escuchan. Cada amigo, Señor, que está aquí en medio nuestro. Que sea tu, Dios, obrando en cada corazón. Conforme a lo que hemos podido meditar y escuchar de tu palabra en esta mañana. Te damos la gloria a ti, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.